injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Es miércoles y es momento de escuchar la siempre oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en esta mañana. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, este tema que infortunadamente sigue vigente, pues la falta de que se homologue nuestro Código Penal estatal con respecto de, pues ahora sí que una orden, una instrucción que viene desde arriba, desde septiembre del 2023. Hoy justamente, Marco, quiero abordar este tema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y obviamente la interrupción legal del embarazo, pero justamente quiero comenzar pues refiriendo que nuestras compañeras de ADAX Digitales habían presentado, interpusieron un amparo y bueno, había 10 días para que pues la legislatura respondiera, ¿no? Estamos todavía en el plazo, pero justamente referir pues cifras reales, porque infortunadamente mientras muchos diputados y diputadas ahorita andan allá afuera en campaña viendo con qué espacio de toma de decisiones se van a permanecer ahí, pues hay muchas mujeres que están padeciendo el no poder tener acceso, mujeres y seres gestantes que no están teniendo acceso a una interrupción legal del embarazo en Querétaro. Y quiero hacer ciertas precisiones, pero primero vamos a hablar de cifras. Bueno, ustedes saben que desde el 2007 la Ciudad de México se ha vuelto un refugio para todas aquellas mujeres que vienen de estados donde no es legal llevar a cabo la interrupción del embarazo. Y entonces, alrededor del 2007 al 2023, van 263,000 mujeres que han acudido por una interrupción legal del embarazo a Ciudad de México. Cifras que sepamos, porque también hay lugares clandestinos. Pero justamente hablando de que aquí lo que se le está solicitando a nuestra legislatura de este bellísimo, bellísimo estado es que se homologue el Código Penal. ¿Por qué? Porque justamente en septiembre del 2023 la Corte declaró inconstitucional que se sancione a mujeres, seres gestantes y a personal médico por realizar la interrupción legal del embarazo. Es decir, ya no se les puede sancionar penalmente. ¿Qué pasa? Hay que aclarar, esto no es una invitación para que las mujeres corran a realizarse interrupciones legales del embarazo. Simplemente es que ya no se les va a sancionar por realizarlo, ni a ellas ni al personal médico que esté involucrado en esta interrupción. Pero vamos a hablar de cifras reales, porque la realidad nos atraviesa mientras aquellas personas andan en campaña y viendo ahora qué puesto político van a pedir. Justamente en Querétaro en el 2023 estaba leyendo que todavía hay aperturadas. Solo del 2023, 39 carpetas de investigación por mujeres que se realizaron la interrupción del embarazo. Y justamente leía hoy en información de esta casa universitaria que al 2024 se han aperturado, se han judicializado 10 carpetas de investigación contra 10 mujeres que han acudido a realizarse la interrupción del embarazo. Y esto nos habla de que el Estado nos está fallando. Imagínense, desde septiembre del 2023 la Corte instruyó que se tienen que homologar los códigos estatales para que ya no se les persiga penalmente, ya no se les sancione penalmente, porque justamente está dispuesto en el artículo 136 al 138 del Código Penal del Estado de Querétaro, pues que se penaliza el aborto. Y entonces justamente es, ya no se persigue penalmente ni a las mujeres, seres gestantes que se realicen un aborto, pero tampoco a aquel personal médico que se vea involucrado en dicho.
Y entonces recordemos, a ver, estas precisiones, porque todavía leo mucha desinformación en redes. En Querétaro no es legal llevar a cabo la interrupción legal del embarazo, pero sí se puede abortar por 2 causales, que el aborto se haya producido por un accidente o que la práctica del aborto se puede producir tras el caso de violación, que es cuando se aplica la NOM 046, que es que el personal médico de cualquier institución de salud del Estado tiene la obligación de llevar a cabo este protocolo tras una violación de una niña, de una mujer, de un ser gestante. ¿Por qué? Aquí es importante precisar que no es necesario que haya una denuncia en fiscalía previamente. ¿Qué está pasando? Hablando de escenarios actuales, en Jalisco, una niña de 9 años fue violada por su padrastro. Esto llevó a un embarazo y la tienen retenida en un hospital donde ya van 10 días que le dan, bueno, ya 12 días con largas para aplicarle la NOM 046. Ahorita justamente voy a hablar que en la jurisprudencia internacional está considerado como tortura el que no se le dé acceso a una mujer, ser gestante o una niña, a tener acceso al aborto tras una violación. Y entonces justamente, infortunadamente, hay todavía muchísimos estados con códigos penales restrictivos, como es nuestro estado, Mocho y Timorato, pero hay que recordarles también, hagamos historia, en el 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 2 aspectos válidos para los 32 estados de la República donde se puede abortar, y es en caso de que obviamente la salud de la mujer se encuentre en riesgo o el producto venga con una malformación. Y también, lo vuelvo a decir, en caso de violación se tiene que aplicar la norma 046. La NOM 046, ya he hablado en este espacio de ella, y justamente la precisión es: no te puede exigir el personal médico que llegues con una denuncia. Se tiene que siempre creer a la víctima y darle prioridad y, bueno, llevar a cabo todo lo que se tiene que hacer para que en caso de que tras esta violación haya una concepción, pues se interrumpa, porque es una tortura obligar a una mujer, a una niña, a un ser gestante que fue violado, que la autonomía de su anatomía llevó a cabo una acción sexual sin su consentimiento. Todavía es tortura obligarla no solo a llevar a cabo el embarazo, sino gestar, parir y maternar al producto de una violación. Pero entonces, hablando del 2023, se determinó justamente que este apartado que criminalizaba el aborto en los códigos penales, pues era violatorio de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ninguna mujer, ni ningún ser gestante, ni personal de salud se le podrá castigar por abortar. Ahora, también vamos a hablar de hechos en cuanto no solo a los derechos sexuales y reproductivos, sino también a la autonomía reproductiva. La jurisprudencia internacional y nacional ha reconocido ampliamente que las normas que prohíben de forma absoluta el acceso que las mujeres tengan al aborto violan derechos humanos y atentan contra la dignidad de las mujeres. Porque, por ejemplo, en este caso de esta niña, que encima de que la viola su padrastro, encima de que no se cuida y se da una concepción, obviamente se está atentando. ¿Por qué? Porque se le está privilegiando al producto de la violación, no a una niña de 9 años. Ya habíamos hablado también justamente lo que refiere el maestro Antonio Lascano. Hasta ciertas semanas, 12 semanas, no tiene vida el feto. Simplemente tiene la misma vida que un apéndice. Entonces no siente dolor porque todavía no tiene su sistema nervioso desarrollado, no siente dolor. Y entonces justamente aquí lo que sí quiero especificar, para que paren orejitas los legisladores que andan ahorita ahí en campaña, brincando ahí en las calles, los estados violan el principio de legalidad al imponer, por ejemplo, a la profesión médica la obligación de denunciar a las pacientes por conductas delictivas con base en la información que han tenido gracias al acceso a su labor. Y entonces también, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos incluyen el derecho a decidir de manera autónoma cómo vivir, cómo disfrutar plenamente la sexualidad y la reproducción propia. Entonces, cuando hablamos justamente de derechos sexuales y reproductivos,
Hablamos del derecho a la salud. Y esto es tener acceso a todos los derechos de salud sin discriminación alguna, porque si el aborto lo pudieran realizar los hombres, o sea, se pudieran ellos embarazarse y abortar, ya sería legal desde hace muchísimo. Entonces aquí vemos justamente que hay una discriminación hacia la mujer. Y el derecho sexual y reproductivo está sustentado en el derecho a la vida, a la integridad, a la salud, a la autonomía, a la dignidad, a la información y sobre todo a la igualdad y estar libre de discriminación. Cuando hablamos del derecho a la salud sexual y reproductiva, esto también comprende las libertades como el derecho a no ser sometido a tratamiento médico sin estar plenamente informados. ¿Por qué? Porque para que podamos las mujeres, los seres gestantes, otorgar nuestro consentimiento pleno, se nos tiene que informar de todas las implicaciones, no solo anatómicas, sino jurídicas que conllevan estos procesos. Porque si no, si tenemos acceso a un servicio de salud y no estamos bien informados, eso se puede considerar tortura o justamente tratos degradantes. También recordar que el derecho a la información en materia reproductiva obliga a los estados a abstenerse de censurar información en materia reproductiva, ya sea en carácter administrativo o judicial, y que siempre tiene que ir esta información actualizada a la legislación vigente. Aquí algo bien importante, los derechos sexuales y reproductivos implican también que no se objetifique a la mujer, solo llevarla al grado de que se le considere un ser meramente reproductivo. Las mujeres somos más que nuestra capacidad de maternar. Y bueno, también aquí importante que el derecho a la salud es un componente esencial para tener una vida digna. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud es una extensión del derecho a la vida, por lo que aquí es lo más importante. El Estado tiene la obligación de tomar todas esas medidas concretas para resguardar la vida de las mujeres por razones previsibles. Y entonces, por ejemplo, el tema del aborto se puede prevenir. ¿Por qué? Porque si no se vuelve legal, si no se nos permite tener acceso a una interrupción del embarazo en el Estado, que ahorita apenas vamos en que no se nos sancione, ¿qué pasa? Las chicas van a clínicas clandestinas o acuden a estas colectivas que solo les dan el acompañamiento vía mensaje de texto, que ni son doctoras, que nada más están leyendo instructivos de y tomas tal medicina y la colocas y entonces, ¿qué pasa? Se vulnera la salud de las mujeres. Y el Estado tiene que garantizarnos justamente el resguardo de nuestra salud, proteger nuestra vida. Entonces tenemos que entender que la salud reproductiva es un estado de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. La atención de la salud también incluye justamente la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligados todos los derechos. O sea, el derecho a la salud permite que podamos ejercer otros derechos humanos. Y aquí justamente la conclusión es evidente. Muchas veces se sigue privilegiando la vida del producto del embarazo por encima de la vida de las mujeres, y eso no debiera de ser así. Me voy a despedir con lo que refiere el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Muchos de los riesgos que amenazan la salud sexual y reproductiva de las mujeres se deben a que no se respeta su total igualdad con respecto al hombre. Continúan habiendo prácticas que refuerzan su subordinación. Y con eso me voy a despedir hoy, Marco. Como siempre, muy interesante, mi estimada Isabel. Muchas gracias, Marco. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Hasta Voy a una entonces. pausa y regreso con más de la información.